Bien, buenos días. Reciban pues el saludo de su profesor Felipe Ramos Pauca. El día de hoy vamos a desarrollar Gestionamos nuestras cuentas. La presente sesión está dirigida a los estudiantes de tercer grado A, B y C de secundaria. Como sabemos, siempre hay que poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las opiniones e ideas de los demás, participamos ordenadamente. También no usamos términos inapropiados ni emoticones y respetamos, digamos, el día en que se debe de presentar las actividades o las tareas. Muy bien, primero, ¿qué necesitaremos? Hay recursos que ya están disponibles en la plataforma de Aprende en Casa, como el recurso 1. Comprendemos la importancia del agua para la vida y el ambiente. El recurso 2 nos evaluamos. Este recurso es muy importante que ustedes lo revisen para ver sus logros. De repente alguno a lo mejor recién está en inicio, otros en proceso. La idea que es que todos ustedes estén ya, digamos, que hayan alcanzado un logro esperado o un logro destacado. Y para ello yo los invito, pues, para que ustedes puedan revisar, en este caso, este recurso nos evaluamos. El recurso 3, afrontamos la escasez de agua con una solución tecnológica. Y también lo que vas a necesitar es tu cuaderno de apuntes, cuadriculado u hojas, si son de reuso mejor, y mucha creatividad, esfuerzo e imaginación. Bien, y segundo, ¿qué haremos? Vas a presentar las siguientes evidencias. Tus explicaciones basadas en conocimientos científicos sobre la importancia del agua para la vida y la salud de las personas y la conservación del ambiente a partir de sus propiedades moleculares. También tu texto argumentativo de tu posición sobre el consumo responsable del agua y los beneficios de su buena gestión. También tu propuesta de alternativa de solución tecnológica para el uso eficiente del agua para minimizar el problema de la escasez, haciendo uso de materiales que hay en casa. Bien, entonces el propósito que vamos a desarrollar es explicamos los beneficios del agua para la salud y el ambiente y diseñamos una alternativa de solución tecnológica para afrontar la escasez de agua. La competencia que se van a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Bien, primero vamos a reflexionar. Como sabemos, el agua es un recurso natural fundamental para la vida en el planeta, pero ¿sabemos valorarla y cuidarla? ¿La gestionamos de manera adecuada? Muy importantes estas preguntas y espero pues que ustedes las puedan resolver, que ustedes puedan responder a esta pregunta muy importante para poder verdaderamente reflexionar sobre este líquido elemento muy importante y que de repente se está agotando también poco a poco. Bien, vamos a explorar a continuación, vas a leer el recurso 1 que está disponible en la plataforma de esta sección de los recursos, denominado Promovemos el consumo responsable del recurso hídrico. Es importante que durante la lectura, es decir, cuando estés haciendo, digamos, la lectura de este recurso, identifiques y anotes las ideas principales. Luego vas a responder, según la importancia del agua para la conservación de la vida y el ambiente, ¿qué medidas debes asumir para conservar el agua? ¿Qué implica el uso responsable del agua? ¿Cómo puedes optimizar el uso del agua? ¿Qué propiedades químicas del agua hacen posible sus aplicaciones? ¿Qué alternativa de solución tecnológica propones frente a la carencia de agua? Acuérdense que de repente nosotros todavía podemos gozar, hacer uso de este líquido elemento muy importante para el desarrollo de la vida en el planeta, como ya se ha dicho, pero sin embargo en otros lugares del planeta no cuentan con este líquido elemento que es muy importante. Hay un lugar donde hacen un trueque a cambio de agua, el otro país pues le da, por ejemplo, petróleo, imagínense el valor que tiene este líquido elemento, por eso desde ya hay que hacer un uso óptimo para poder conservarla todavía. Bien,
¿Sabes por qué el agua es un gran solvente casi universal? Claro que sí. Según el agua vas a responder aquí, según lo que vamos a ver también, ¿qué función cumple el agua en los seres, en los procesos vitales? ¿Qué propiedades químicas del agua hacen que sea solvente? ¿Cómo es la distribución de cargas parciales en la molécula del agua? ¿Cómo es la interacción del agua con moléculas polares y con iones? ¿Qué función cumple la capa de hidratación para disolver el soluto? ¿Por qué es importante el uso eficiente del agua? ¿Por qué es importante el aseo con agua y jabón? Muy importantes estas preguntas que tienen que ver directamente con lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué tiene de vulnerable el virus SARS-CoV-2 para ser destruido por el jabón? ¿Cómo es la estructura química del jabón? ¿Cómo destruye el jabón el coronavirus y cómo limpia los residuos el agua? Bien, en base a la primera pregunta, ¿qué función cumple el agua en los procesos vitales? Hay que saber algo muy importante aquí, por ejemplo, que en los procesos corporales vitales, tales como la digestión, absorción de nutrientes y la eliminación de desechos, el agua actúa como un solvente. Por ejemplo, en la elaboración de cualquier bebida basada en agua, sea limonada o té, cuando se le agrega azúcar, esta se disuelve, es decir, el agua permite eso, ¿no? Que el soluto se disuelva en este solvente, que es el agua, por ejemplo. Un solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas y compuestos a los que se le denomina soluto. Una mezcla homogénea de soluto y solvente se llama solución, es decir, la limonada es una solución, por ejemplo, ¿no? Y aquí la porción más grande, que es el agua, vendría a ser el solvente y el azúcar vendría, por ejemplo, a ser el soluto. Muy bien, esta propiedad del agua se debe a la estructura de su molécula y a la distribución de sus cargas. Recuerda, la sustancia que se encuentra en menor proporción se denomina soluto y la que se encuentra en mayor proporción se denomina solvente. En el caso de la limonada, el azúcar, por ejemplo, es que se encuentra en menor proporción, vendría a ser el soluto y el solvente vendría a ser el agua. Pero el limón también forma parte de este, ¿verdad? También el limón en este caso vendría a ser, en este caso vendrían a ser los solventes. ¿Qué propiedades químicas del agua hacen que sea solvente? Debido a la polaridad de sus moléculas del agua y su capacidad para formar puente de hidrógeno, el agua es un excelente solvente, lo que significa que puede disolver muchos tipos de moléculas diferentes. La mayoría de las reacciones químicas importantes para la vida se realizan en un medio acuoso, dentro de las moléculas. Y la capacidad del agua de disolver una amplia variedad de moléculas es fundamental para que dichas reacciones se puedan realizar. Ya sabemos entonces, ¿no? Las reacciones que se llevan a cabo dentro de repente de la estructura de un ser vivo se va a dar en un medio acuoso, es decir, el agua forma parte de este. Se dice que el agua es un disolvente universal, sin embargo, esto no es totalmente cierto, porque existen sustancias que no se pueden disolver en el agua, por ejemplo, el aceite, ¿no? El aceite, si ustedes se dan cuenta y si lo practican en casa, traten de mezclar, ¿no? De disolver el aceite jamás se va a disolver dentro del agua. En forma general, el agua es buena para disolver moléculas e iones polares, pero mala para disolver moléculas no polares. Una molécula polar es aquella que no tiene una carga neta, es decir, es neutral, pero tiene una distribución interna de cargas que forman una región parcialmente positiva y una región parcialmente negativa también. ¿Cómo es la distribución de cargas parciales en la molécula de agua? A ver, esto lo que estamos leyendo forma parte, para hacerle recordar, del recurso 1. Eso es lo que ustedes deben también hacer la lectura y luego ustedes deben ahí, por ejemplo, subrayar la parte más importante. A ver, las moléculas de agua son polares con cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno y cargas parciales negativas en los átomos de oxígeno, dispuestas en una estructura angular. En la figura 1 vemos, por ejemplo, ¿no? Los hidrógenos y el oxígeno, sabiendo de que el agua está constituida, formada por dos átomos de hidrógeno y por un átomo de oxígeno. Los átomos de hidrógeno son positivos y el átomo de oxígeno vendría a ser negativo. La distribución desigual de cargas en la molécula de agua refleja la mayor electronegatividad o avidez de electrones del oxígeno respecto al hidrógeno. Los electrones compartidos en los enlaces pasan más tiempo en los átomos de oxígeno que en el átomo de hidrógeno.
¿Cómo es la interacción del agua con las sustancias polares y con iones? El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la propia estructura polar de las moléculas del agua. Debido a su polaridad, el agua puede formar interacciones electrostáticas, es decir, atracciones basadas en cargas con otras moléculas polares y iones. Por ejemplo, vemos que el cloro pues digamos es un ion cuando pierde, o en todo caso cuando gana un electrón, el cloro se convierte en un ion negativo. Y aquí este ion negativo, si nos damos cuenta, por ejemplo, va a estar unido a, a un ion positivo, ¿no? Ahí se ve, digamos, la atracción, en este caso, de las cargas contrarias también. Las moléculas polares y los iones interactúan con los extremos parcialmente positivos o negativos del agua, de manera que las cargas positivas atraen las negativas, como en los extremos positivo y negativo de los imanes. Cuando hay muchas más moléculas de agua en relación con las del soluto, como en una solución acuosa, las interacciones forman una capa esférica de moléculas de agua alrededor del soluto, llamada capa de hidratación. Las capas de hidratación permiten la distribución uniforme de las moléculas de agua. ¿Cómo la capa de hidratación hace que se disuelva el soluto? A ver, hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, en una solución, imagínate una solución de limonada, por ejemplo. La sustancia mayor es el solvente y la sustancia que actúa en menor porcentaje es el soluto. Entonces hay que diferenciar esto, solvente y soluto. ¿Quién se disuelve en quién? El soluto se va a disolver en el solvente, ¿no? A ver, entonces consideremos, por ejemplo, lo que sucede en un compuesto iónico como la sal de mesa, por decir, ¿no? El cloruro de sodio. Está formado por cloro y por sodio. Cuando es agregada al agua, si se disuelve la sal de mesa, la red cristalina de cloruro de sodio comenzará a disociarse en iones, es decir, se va a separar, se va a dividir en iones positivos y también, como en este caso, ¿no? El ion sodio y el ion cloro, que vendría a ser el, el catión y el anión. La disociación es solo un nombre para el proceso en el cual un compuesto o molécula se separa para formar iones. Los iones son cargas eléctricas, hay que acordarse de eso. Las moléculas de agua forman capas de hidratación alrededor de los iones. Los iones, en este caso, ion cloro, cargados negativamente, son rodeados por los extremos del hidrógeno con carga parcial positiva, mientras que los iones sodios con carga positiva son rodeados por las cargas parciales negativas del lado del oxígeno, de la molécula del agua. Acuérdense que el agua está formado por hidrógeno y por oxígeno. El hidrógeno es positivo y el oxígeno vendría a ser negativo. Entonces, el oxígeno se va a unir, pues, digamos, con un ion positivo. ¿Entiendes? El oxígeno. Mientras que el hidrógeno se uniría con el ion contrario, ¿no? El hidrógeno es positivo, entonces tendría que unir o se va a atraer con el ion contrario, que es negativo. Las moléculas no polares, como las grasas y los aceites, no interactúan con el agua ni forman capas de hidratación. Estas moléculas no tienen regiones de cargas parciales positivas o negativas, por lo que son atraídas electrotácticamente por las moléculas de agua. Por eso, en lugar de disolverse, las sustancias no polares como los aceites se mantienen separadas y forman capas o gotas cuando se agregan al agua. Como vemos en la imagen, aquí al lado derecho en la figura 2, de las moléculas de agua en interacción con iones, cloro y sodio. Bien, ¿por qué es importante la eficiencia del consumo de agua? Es importante hacer buen uso del consumo de agua. De repente en casa, no utilizando demasiada agua, sino lo necesario, haciendo un uso óptimo. Igual, también en la agricultura, ¿no? El riego, que no sea de repente un riego muy extenso, sino que se tienen que aplicar de repente algunas tecnologías, como vemos en la imagen, ¿no? En la imagen por este tipo de riego de repente. Bien, en algunos cultivos como el tomate o la lechuga, el contenido de agua en el interior de la planta supera el 90%, de ahí su importancia. Es evidente la importancia del agua para los cultivos, pero también está claro que es un recurso cada vez más escaso por las razones expuestas anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Es decir, porque el agua es importante en la producción de cultivos debido
a que la disponibilidad de este recurso vital depende de la formación de una nueva biomasa vegetal. Para ejemplificar el consumo de agua en la agricultura, supongamos que la meta de producción de trigo es de 5 toneladas por hectárea de cultivo. Para esta meta se requiere 500 litros de agua para producir 1 kilogramo de trigo, imagínate. Para 1000 kilogramos se requiere medio millón de litros. Y entonces para 5000 kilogramos, que es 1 tonelada, por ejemplo, se requerirá 5 veces el volumen de agua, es decir, 2.500.000 litros. Por ello, para producción de 5 toneladas de trigo se requieren 2.500 metros cúbicos de agua por hectárea de cultivo. Muy importante, ahora que de repente nosotros estamos también pasando este tiempo de pandemia, donde el agua es indispensable para todo, ¿no? Para el aseo personal, para cocer los alimentos, en especial, ¿no? En especial para lavarnos las manos constantemente con bastante agua y jabón, para evitar enfermarnos, para evitar contagiarnos del COVID-19. Bien, ¿por qué es importante el aseo con agua y jabón? Llegamos a este punto también. La polaridad de las moléculas de agua facilita la formación de una solución acuosa con las partículas de jabón. Tal como se ha mencionado, las moléculas polares del agua disuelven con facilidad las moléculas de otras sustancias que también son polares. La molécula de jabón tiene 2 extremos de diferentes polaridades, como si fuera una batería, ¿no? O sea, polos positivos y polos negativos, como se representa aquí en la figura, ¿no? Polo positivo y polo negativo, por ejemplo, ¿no? Polo positivo y polo negativo. Bien, el rojo, la cabeza con carga, es afín al agua, denominada por ello hidrofílica, y tiene polaridad similar. La cadena verde, denominada lipofílica, es afín a las grasas y repele el agua. El extremo lipofílico de las moléculas de jabón son las que se adhieren a la membrana formada por lípido, es decir, por grasa del virus que cubre su superficie, destruyéndolo de esta manera. Acuérdense que el virus no es un ser vivo, por lo tanto no muere. Se le puede de repente a lo mejor simplemente desarticular, por decirlo así, pero no va a morir porque no es un ser vivo. ¿Qué tiene de vulnerable el virus SARS-CoV-2 para ser destruido por el jabón? La vulnerabilidad del virus SARS-CoV-2 está en su estructura. Está constituido por 3 elementos claves: el ARN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, la proteína y los lípidos, es decir, va a tener una capa de grasa. El ARN es el material genético viral, similar al ADN. Las proteínas cumplen varias funciones, incluida la entrada de las células objetivo, y ayudan a la replicación, es decir, para que se puedan, digamos, dar otros virus, ¿no? Además, son un elemento importante como el ladrillo lo es en la casa, por decirlo así. Los lípidos forman una capa exterior alrededor del virus, tanto para protegerlo como para ayudarlo en la invasión celular. El ARN, las proteínas y los lípidos se autoensamblan, se van a autoensamblar, ¿no? Se van a juntar para formar el virus. Actúan como una pegatina, por lo que es muy difícil romper las partículas virales, excepto por el jabón, que sí lo puede lograr. Bien, ¿cómo es la estructura molecular del jabón? El jabón es una sal de ácido orgánico de cadena larga, pero ¿qué es eso? Vayamos por parte. Un ácido orgánico tiene la siguiente estructura general, ¿no? Tiene, por ejemplo, la cadena, aquí está, tiene R, carbono, oxígeno y el OH, donde R es la cadena carbonada, de longitud y estructura variable. Para que un ácido se convierta en una sal, este tiene que perder un ion positivo, en este caso el ion hidrógeno del grupo OH, y sustituirse por otro ion de la misma carga, es decir, +1, que puede ser, en este caso, por ejemplo, el ion sodio o el ion potasio. Así, el jabón tiene la siguiente estructura, ¿no? Como vemos en la imagen también, aquí ya sustituyéndose, ¿no? ¿Cómo destruye el jabón al coronavirus? El jabón destruye al virus cuando las colas lipofílicas, cuando las colas
lipofílica, esta es la cola lipofílica de la molécula de jabón, se adhiere a los lípidos de la membrana y las abre. Miren, y las abre. Aquí, por ejemplo, vemos que el jabón atrapa la mugre y los fragmentos del virus destruido se eliminan con el agua en pequeñas burbujas, ¿no? Llamadas micelas. Esas son las burbujas llamadas micelas. Van ustedes también a leer lo que es la escasez de agua, problema de todos los tiempos. Sabemos de que eso viene, pues, digamos, ya de años atrás, ¿no? La escasez del agua, tanto para la agricultura como también, digamos, para nuestra alimentación. Y después de leer, vas a responder a estas preguntas que son muy importantes. ¿Qué puedes hacer desde tu hogar para la conservación del agua? ¿Qué alternativa de solución tecnológica propones para el uso eficiente del agua? ¿Cómo se relaciona la expansión de la pandemia de COVID-19 con la escasez de agua? Entonces, para poder responder, habrá que leer. Y cuando estemos leyendo, hay que ir subrayando las ideas importantes, la que tú consideres importante, por supuesto. Bien, ¿cómo afrontamos la escasez de agua en el hogar y en la comunidad? La escasez del agua ha sido un problema constante a lo largo del tiempo en todas las culturas del mundo. Para dar respuesta a este problema se han aplicado distintas estrategias, procedimientos y soluciones tecnológicas en el antiguo Perú, de la época de las culturas preincas y durante el incanato. Se han desarrollado y perfeccionado sistemas de irrigación, constituidos a su vez por otros subsistemas de producción, represas altoandinas, siembra de agua, acueductos. Las soluciones tecnológicas son diversas y muchas de ellas complejas. Sin embargo, todas tienen algo en común. ¿Cuál es lo común? Que se quiere el uso eficiente y el consumo responsable del agua. Entonces, desde el contexto del hogar y la comunidad, aquí viene el trabajo para ustedes. ¿Qué solución tecnológica puedes proponer que tenga estas características? ¿Es posible diseñar una solución tecnológica con los recursos y materiales con los que dispones en el hogar? Miren, como vemos en la imagen en el lado derecho, por ejemplo, cuando hay escasez de agua, vienen las cisternas, ¿no? Y todos nosotros salimos para poder recibir de repente algunos tachos, baldes del agua para llevarlo a casa, luego para preparar los alimentos y también, por qué no decirlo, para nuestro aseo personal también y para lavar de repente la ropa o la vestimenta, ¿no? En otros lugares del mundo, sin embargo, no es así. Hay personas que para poder conseguir un poco de agua tienen que caminar horas tras horas para luego conseguirlo y regresar, pues digamos, con ese líquido elemento que es sumamente importante para el desarrollo de la vida también. Bien, ¿cuáles son los procesos para construir una solución tecnológica? Muy importante. El diseño y construcción de una solución tecnológica para la resolución de un problema del entorno implica el desarrollo de una secuencia de procesos mutuamente dependientes. Estos procesos se basan en conocimientos científicos y tecnológicos y prácticas locales para dar respuesta a problemas ligados a necesidades sociales como la escasez del agua. Estos procesos se representan en el siguiente esquema. Fíjense. Primero se determina una alternativa de solución tecnológica. Lógicamente, tiene que haber un problema existente. En este caso, ¿cuál es? La escasez de agua. Después de determinar una alternativa de solución tecnológica, se diseña la alternativa de solución tecnológica. Ya ustedes deben ir pensando qué o cuál ustedes están considerando como una alternativa de solución tecnológica ante la escasez de agua. Después de diseñar la alternativa de solución tecnológica, vas a implementarla, es decir, vas a ponerla en funcionamiento y la vas a validar. ¿De acuerdo? Y luego, por último, vas a evaluar y comunicar el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Bien, entonces vamos a determinar la alternativa de solución tecnológica. Aquí vemos el problema, como lo hemos dicho. El problema de la escasez de agua es un problema abierto, es decir, no tiene una solución única. Es necesario elegir la solución tecnológica más pertinente y que sea la más adecuada según cada contexto. Por ello debo conocer a profundidad las causas de la escasez de agua en cada una de las diversas situaciones y contextos. No en todos los lugares la escasez de agua es por una sola situación, sino son diversas. Asimismo, debes contar con criterios para evaluar dichas causas para poder estar en la capacidad de decidir qué solución es la más adecuada y por qué. Acá, si sigues leyendo, vas a encontrar
este enlace que va a ser muy importante. Este enlace es la guía para construir sistemas caseros de riego por goteo, el cual aquí encontrarás toda esa información, toda esa información. Hay que leerlo, te invito pues para que tú lo puedas revisar, porque eso también va a ser útil para que tú puedas cumplir con la actividad que se te va a encomendar. Bien, a continuación vas a completar la tabla con la información indicada. Vemos, por ejemplo, el tipo de sistema de riego por goteo casero. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Vemos, por ejemplo, el sistema de riego por cordón de tela o algodón. ¿Cuál será la ventaja y la desventaja? Aquí usted lo van a completar. El sistema de riego por goteo casero con tornillos. ¿Cuál es la ventaja y las desventajas también? Luego, el sistema de riego por evaporación condensación. El sistema de riego por cubo de plástico. Riego por goteo, por estacas o membranas. El sistema de riego por barril y laterales de PVC. Y tenemos aquí con membranas y caudales regulables. Pero hay dos espacios para que ustedes puedan investigar en el enlace que se les está brindando también y ustedes puedan completar en esta tabla y lógicamente en cada uno de estos tipos de sistema de riego colocar su ventaja y su desventaja de todas maneras, ¿no? Como te dice aquí, puedes añadir otro sistema de riego por goteo casero que hayas encontrado en internet también. Bien, entonces vamos a explorar algunas ideas para luego planificar el prototipo que vas a hacer, ¿no? Para determinar la alternativa de solución tecnológica vas a explorar algunas ideas, ejemplo, por ejemplo, el riego por goteo, sistema de riego por goteo, por evaporación y condensación. Con esta información imagina cómo sería tu sistema de riego por goteo casero. Algunos aspectos importantes que te permitirán aclarar las ideas pueden surgir a partir de las respuestas a la siguiente pregunta. Pensando en un ambiente real, ¿en qué lugar de tu casa instalarías el sistema de riego por goteo? ¿Dónde? De repente en la sala, ¿dónde? En el jardín, en un espacio amplio que tú puedas tener. Ya ustedes lo van a determinar eso, ¿no? ¿Por qué elegiste este lugar? Es decir, ¿por qué no lo pusiste de repente en tu cuarto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas plantas regarías con este sistema? Una, dos, ¿para cuántas plantas? ¿Y cómo se beneficiaría tu familia o la comunidad con tu alternativa de solución tecnológica? Bien, luego vamos a planificar nuestro prototipo. Antes de iniciar, revisa los videos con el vínculo que te indicamos a continuación. En ellos podrás encontrar algunas ideas sobre la construcción de un sistema de riego por goteo. A ver, miren, este es el vínculo en el que ustedes van a poder encontrar la información, ¿ya? El riego por goteo casero, este es su vínculo. Sistema de riego por goteo fácil, este es el vínculo. Y el riego por goteo usando una garrafa de agua, este es su vínculo. Y el riego solar 2 en Cajamarca, Perú, este también es su vínculo. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a completar esta parte. ¿Cómo funciona el modelo que has seleccionado? ¿Bajo qué condiciones funciona el modelo seleccionado? ¿Qué planta de la casa, jardín o parque puedes regar con este sistema? ¿Cuánto tiempo puedes regar la planta con el sistema que has seleccionado? ¿Qué condiciones limitan el funcionamiento del sistema de riego elegido? Bien, ahora vas a completar la siguiente tabla con los requerimientos de funcionamiento, ¿verdad? Acá están los requisitos técnicos de funcionamiento y en esta otra parte, ¿cumple con el proyecto sí o no? Llenar al final del proyecto lo vas a llenar. Luego diseñamos la alternativa de solución tecnológica. En esta parte vas a elaborar un diagrama a escala de tu sistema de riego por goteo, señalando la dimensión de los componentes con las botellas, baldes o mangueritas, de acuerdo al sistema que has elegido. A continuación te mostramos un ejemplo. Vemos, por ejemplo, aquí las plantas. Vemos una botella chica que está cortada, que se encuentra en el interior de una botella grande, ¿no? Lógicamente que en la botella chica que está cortada ahí contiene el agua. ¿Pero para qué? Para que se produzca un proceso y luego para que este sirva también para el riego, por decirlo así, como lo vemos también en la parte derecha del mismo gráfico. Bien, esta es la actividad, esperando que ustedes realicen un buen trabajo, no sin antes hacerles recordar que hay que continuar todavía con el distanciamiento social, haciendo uso, también estamos en la calle,
el uso correcto de las mascarillas y de los protectores faciales cuando viajamos en algunos buses y lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Me despido de ustedes. Nos vemos, cuídense.